Sang lucha por sostener el papel del hijo perfecto mientras Taegon, su hermano, con su descaro y ambición nueva, lo arrastra a una espiral que mezcla poder, resentimiento y deseo. A mitad del caos, un giro inesperado en la sucesión los enfrenta y los obliga a cruzar un límite del que nunca podrán volver. Sang despierta de una pesadilla en la que atacaba a su hermano menor, pero era incapaz de vencerlo. Al levantarse, es llamado para comer junto a su padre, el presidente Lee, en el comedor y charlan sobre un proyecto para unir dos empresas. Sin embargo, su otro hijo, Taegon, acaba de llegar de estar fuera toda la noche y los interrumpe. Su padre, decepcionado por el comportamiento inmaduro del pelirrojo, comienza a criticarlo, preguntándole por qué no toma como ejemplo al pelinegro. Sin embargo, este se retira a una reunión. Taegon se sienta donde estaba su hermano y termina las obras que éste dejó, causando más desagrado al mayor. Más tarde, los hermanos están reunidos con sus padres y el pelirrojo anuncia que comenzará a trabajar en la empresa familiar. El padre se burla del hijo, que ha sido un holgazán toda su vida y no espera que cambie ahora, pero decide que estará bajo el mando de Sang, dejándole toda la carga de convertirlo en alguien útil. El pelinegro espera llegar a su habitación para estallar de frustración, mientras su hermano menor está en la suya, haciéndose sentir bien a sí mismo mientras piensa en él. A la mañana siguiente, Sang despierta con la boca de su hermano ahí abajo, pero no parece molestarle y lo incita a seguir mientras se fuma un cigarrillo. En su primer día de trabajo, Taegon es nombrado director general del equipo de marketing. Luego de ser presentado ante todos, charla con su hermano sobre su cambio de look, ya que ha teñido su cabello de color castaño. Sang le dice que le queda bien, pero le pide que en el trabajo lo llame formalmente como vicepresidente, pues está siendo demasiado cercano. Inesperadamente, el ahora castaño está teniendo éxito dentro de la empresa y sus ideas están siendo mejor aceptadas que las del pelinegro, lo cual comienza a estresar a este. Esa noche Sang se encuentra en su habitación bebiendo cuando su hermano llega para burlarse, ya que el pelinegro basa sus acciones en lo que sus superiores piensan para poder destacar, mientras el castaño avanza sin esfuerzo. Para molestarlo aún más, derrama vino sobre él mientras habla con soberbia para provocarlo. El mayor está a punto de golpearlo, pero se contiene, y mientras trata de evitarlo para mantener la paciencia, es besado por el menor. Lo aleja mordiéndolo y amenazándolo con contar a su padre lo que le está haciendo, pero este solo se abalanza sobre él nuevamente, diciéndole que si hace eso, solo él saldría perjudicado, como siempre ha sucedido, ya que incluso cuando eran pequeños, se le culpaba de todo lo que le ocurría al castaño. Taegon comienza a hablar sobre cómo cada vez que iba a verlo por las mañanas y lo hacía sentir bien con su boca, el mayor lo miraba con expresión de suficiencia, por el hecho de que el hermanito, que siempre se salía con la suya, en ese momento parecía inferior a él, pero ese día el menor planea ir más allá. En un flashback, vemos cómo Sang, cuando era solo un niño, sufría por las críticas de sus compañeros del orfanato debido a que era más inteligente y algo aburrido para el resto, hasta que fue adoptado por el presidente Lee. Cuando el flashback termina, Taegon está haciendo el delicioso con el mayor, pero este no lo está disfrutando en absoluto. Taegon es asignado a otro departamento y Sang se siente inquieto, ya que su padre se retirará pronto y él espera ser el sucesor. Se sentía bastante seguro de esto debido a que su hermano siempre fue un caso perdido y él ha crecido profesionalmente, pero ahora ya no se siente tan seguro. Pronto llega una noticia de que el proyecto de fusión de empresas empieza a salir mal y su padre lo reprende. Sin embargo, el castaño propone hacer una gran inversión para seguir adelante con el proyecto y pensar en el futuro, idea que el presidente apoya completamente, felicitando a su hijo. Sang se siente deprimido, sabiendo que todo lo que ha soportado para obtener aprobación se está desmoronando. Sin poder soportar esta situación, va a la habitación del castaño y pone sus manos en su cuello, intentando terminar con el problema de una vez por todas, pero este despierta. Taegon se ríe, diciendo que no es la primera vez que eso pasa, pero al final nunca puede vencerlo. Al parecer, el sueño del primer día no había sido solo un sueño. El castaño comienza a reírse de él, preguntándole si de verdad creía que iba a poder ocupar su lugar en la familia. Luego le dice que si lo satisface, podría renunciar a cosas como la presidencia de la empresa. Sang se debate en su interior, pero decide dejar su orgullo de lado y, aunque el menor no se lo hace nada fácil, empieza a satisfacerlo de la manera que le pidió.
Al terminar, el castaño le dice que hablará con su padre, pero no puede asegurarle que eso baste para que cambie de opinión, y se ríe mientras le pregunta si de verdad había creído que sería tan fácil. El pelinegro se enfurece y rompe una botella en la cabeza del menor, pero pronto se arrepiente, temiendo haber ido muy lejos y haberse arriesgado a perderlo todo. Sin embargo, el castaño susurra algo en su oído. Tegon despierta en el hospital. El mayor le cuenta que, tal y como él le dijo, las cámaras estaban desconectadas, por lo que pudo decir que fue el ataque de un ladrón y el tema de la sucesión no se mencionará por el momento. El menor sonríe y lo besa, diciéndole que no se lo va a dejar tan fácil, pero dependiendo de qué tan bien lo haga el mayor, podría darle lo que quiere. Sam se da cuenta de lo loco que está su hermano, pero suspira y decide jugar su juego, decidido a no perder contra alguien que no sabe nada sobre cómo funciona el mundo. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Alexandra, Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Tae Husim, Jackie Perú, Job Aviles Fragón, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez,